Ya está Fernando Bastías, yo les comentaba que estaba por concluir la audiencia de apelación en el caso de los niños de las Malvinas, así que vamos a poner a Fernando Bastías en pantalla de forma inmediata. Tocayo, hazme alguna seña para saber que estás ready. Eso es todo, vacancísimo. Ya te pongo en pantalla, Tocayito, y vamos a iniciar esta charla. ¿Qué tal, querido Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola Fernando, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todos los compañeros y gracias por la espera, perdón por la tardanza. No te preocupes, más bien muchísimas gracias a ti por tenernos en consideración para tan prontamente como se terminó la audiencia, estar con nosotros compartiendo las incidencias de esto. Como nosotros estábamos al aire, no nos hemos enterado mucho todavía, Tocayo, así que te voy a pedir que hagamos una introducción de lo que sucedió en la audiencia para luego ya entrar sobre los temas particulares de discusión. ¿Sí me escuchas? Te escucho perfecto. Ya. Bueno, principalmente para poner en contexto de qué fue lo que ocurrió en la mañana, fue la apelación del habeas corpus que se ganó inicialmente, que reconoció la existencia de una desaparición forzada, ¿no? Y ahí hay que entender que la desaparición forzada no es solo un delito, sino una violación a derechos humanos. Y como es una violación a derechos humanos, ambos tienen recursos distintos para activarse. En la vía penal, una denuncia, un proceso investigativo que termina con la sanción penal contra la persona responsable de este delito. Por otro lado, también es una violación a derechos humanos y también derechos que están en la Constitución y por lo tanto tiene su mecanismo idóneo que es el habeas corpus. El habeas corpus, en este caso, sirvió para dos cosas. Primero, para poder establecer medidas de acción urgente, medidas de búsqueda. Y segundo, para reconocer la existencia fáctica, le decimos fáctica, de una desaparición forzada porque no hablamos de responsabilidad penal de involucrados. Hablamos de responsabilidad estatal, de que la persona, de que los 4 niños estaban en manos del Estado y no aparecían y por lo tanto tenían la responsabilidad de ponerlo a disposición de sus familiares. Entonces, básicamente eso fue lo que inicialmente ocurrió. La audiencia fue el 24 de diciembre y algo que ocurrió fue que cuando se ganó la audiencia, se notificó la acción de habeas corpus, la ministra del Interior, Mónica Palencia, apeló. Pero apeló añadiendo dos cosas. Primero, señalando de que esto era un acto de persecución contra el Ejecutivo, de que las organizaciones de derechos humanos nos habíamos confabulado para poder desprestigiar la labor del Ejecutivo. Y lo segundo es que amenazó a la jueza. Valor jurídico de suma importancia, ¿no? El prestigio del Ejecutivo frente a la desaparición de 4 criaturas. Y fíjate que en la apelación la ministra decía que con mucho entusiasmo iba a intervenir en la audiencia de apelación para exponer los argumentos. No se presentó, se presentó una delegada de ella. Entonces, hay mucha cobardía para amenazar a organizaciones de derechos humanos y a amenazar a la jueza y no darle la cara en una audiencia de apelación. Pero más allá de eso, nosotros nos concentramos en lo jurídico, que fue muy poco, ¿no? Fue muy poco y fue repetitivo también por Fuerzas Armadas y por el Ministerio de Defensa, que eran dos cosas. La primera, falta de competencia, ¿no? Esto es lo que te decía, que hay jueces que sirven para resolver temas penales y otros para resolver temas constitucionales, civiles, etcétera, etcétera. Lo que nosotros dijimos es que aquí no hay una incompetencia porque el habeas corpus es un delito, pero también una violación a derechos humanos. Y por lo tanto el habeas corpus sí cabía en la desaparición forzada. Y lo segundo era sobre este incumplimiento de requisitos para que se configure una desaparición forzada. Yo estoy siguiéndote, Tocayo, pero realmente yo no puedo encontrar en mi lógica jurídica y como abogado y con esta formación, yo no puedo encontrar un momento donde un habeas corpus, un recurso de habeas corpus se haga más necesario que cuando están desaparecidas las víctimas. Es decir, aquí el razonamiento jurídico que está aplicando el Estado sobre la... sobre el mal uso del habeas corpus, me gustaría entender cuál es su raíz, porque francamente desde el concepto mismo del habeas corpus, desde su propia definición etimológica, no reviste análisis en este caso para mi percepción jurídica.
Correcto. De hecho, lo que nosotros ponemos por delante es que al apelar esta sentencia de habeas corpus, tú promueves dos cosas. Primero, la persecución judicial, la persecución contra la administración de justicia, perdón, y por otro lado, la impunidad institucional, porque insistes en que aquí no hubo desaparición forzada. Y si insistes en que aquí no hubo desaparición forzada, también estás diciendo que los 16 militares no son responsables de la desaparición forzada. O sea, ahí hay una contradicción, una ambigüedad. O estás a favor de la impunidad o estás a favor de la investigación penal respectiva. Y supuestamente el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior estaban muy neutrales. Pero en esta audiencia quedó demostrado, una, que quieren dejar en impunidad la desaparición y la muerte de los 4 niños de las Malvinas. Y lo segundo, que también me olvidaba de comentarte, y es que se retractaron de justificar la detención en un supuesto cometimiento de delito. En ningún momento del desarrollo de esta casi 2 horas de audiencia se habló sobre que supuestamente cometieron un delito. Se retractaron las instituciones del Estado. Y eso merece consecuencias. Porque ¿cuál fue el argumento político al Ministerio de Defensa en redes sociales? ¿Cuál fue el argumento jurídico del Comando Conjunto en la primera audiencia? Es que los detuvimos porque estaban cometiendo algún delito. Y el fiscal intervino a decir que no había indicios de ningún delito, pero siguieron diciendo que la justificación era porque estaban robando. Y ahora, hoy, se evidenció que ese argumento no era real, porque no lo siguieron usando. En las 2 horas de audiencia, en ningún momento mencionaron eso. Óyeme, entonces, ni soñar en un parte que revele algún tipo de detención, ni siquiera fabricado, ni siquiera digamos, razonado para favorecer los intereses de la Fuerza Armada. No hay parte, no hay ningún reporte de ningún tipo que sugiriera que los chicos estaban en alguna actividad ilegal en el momento de su detención. En efecto, no hay ningún tipo de información que señale o que justifique la detención. O sea, por último, tú puedes también detener a sospechosos para investigación, siguiendo ciertos procedimientos. Pero no estaban no estaban en un contexto de sospecha y tampoco estaban cometiendo ningún delito. Y es por eso que inicia con una detención ilegal y luego va ocasionándose otra serie de vulneraciones de derechos. Y es ahí donde se configura la desaparición forzada. Tocayo, ¿qué viene ahora? Bueno, algo que respondíamos es que esta acción de habeas corpus, independientemente de la sentencia, no obstaculiza o tiene algún efecto sobre el proceso de investigación penal por desaparición forzada. Son 2 vías totalmente distintas. Entonces, la sentencia, independientemente de cuál sea, lo único que va a hacer es ratificar la sentencia o cambiar el efecto de la sentencia o anular el efecto de la sentencia. Si la anula, ahí sí hay una vulneración a derechos de las víctimas de los 4 niños porque se reconoció la afectación a la integridad personal y proyecto de vida de ellos. Si fallan en contra, iríamos a través de una acción extraordinaria de protección de la Corte Constitucional y allí habrían más consecuencias contra Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa. Pero independientemente de eso, el proceso penal continúa. Para este domingo tenemos la reconstrucción de los hechos, 16 de febrero, a las 8 de la noche. Ok. Entonces quedó para nueva fecha, vendría a ser, porque estaba establecida con anterioridad, si no me equivoco, el 9 de febrero. Sí, anteriormente teníamos otra fecha de reconstrucción de los hechos, pero por un tema de diligencias judiciales que aún no se habían practicado, se lo movió para el día 16. Óyeme, ¿y qué peligro hay en estos movimientos? Cuando estamos hablando de reconstrucción de los hechos, estamos hablando también de la posibilidad, si lo extendemos en el tiempo, de la posibilidad de reconfigurar ciertos aspectos de las propias escenas donde se llevaron los hechos. ¿Cuál es el motivo para esta reconfiguración? ¿Nada más atrasos en las diligencias? Sí, principalmente hay un pequeño, no atraso, sino que hay algunas diligencias que aún faltan por realizar. Okay. Y es importante que se tengan todas las diligencias en cuanto a testimonios y versiones, porque la reconstrucción de los hechos sirve para contrastar todas esas versiones y testimonios. Y asegurar no solo que sea real, sino que sea creíble. Porque si no tengo un testigo que me diga que realmente ocurrió esto, al menos la reconstrucción te permite conocer si las versiones tienen lógica y tienen coherencia.
Tocayo, mencionabas el tema de las declaraciones que se hicieron en contra de los niños y yo te mencionaba el tema del parte. El parte fue mencionado por el propio ministro de Defensa. ¿Existe alguna forma digamos, si no existe este parte, alguna forma de hacer responsable al ministro de Defensa por las palabras que expresó ante el país? Sí, hay no creo que sea una confusión gratuita, lo hizo a propósito, porque no existe un parte. El parte ocurre el día. Lo que ellos hicieron fue un informe para la audiencia de habeas corpus. Eso no es un parte. Porque también puedo decir que hace 5 días hice determinado acto y no es así. Claro, eso es un diario. Exacto. Un diario. Entonces, en primer lugar, no existe tal parte que reconozca la detención de los 4 chicos. Lo que mencionó el ministro de Defensa es un supuesto informe, una bitácora, que fue presentada ante la autoridad judicial muchos días después. Y eso no es un parte de detención. Entonces, sí, hay responsabilidades a propósito de eso y es por eso que hay un trámite de juicio político en la Asamblea Nacional, que es lo que estamos exigiendo. Claro. Tocayo, para agravar este escenario de los chicos de Malvinas, han habido nuevas denuncias, ustedes estuvieron hace una semana aproximadamente, lamentablemente quisimos contactarnos con nuestro querido amigo de décadas, Uriel Castillo, para poder conversar con él sobre esta denuncia que ustedes hacían. Luego fuimos engullidos por el escenario electoral y la parrilla se nos llenó de eso, pero quisiera saber qué actualizaciones hay en estas nuevas denuncias de desaparición forzada y de exceso en el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Bueno, en primer lugar, que son 27 víctimas de desaparición forzada, que incluye a los 4 niños de las Malvinas. Lo segundo es que la mayoría de estos casos no están siendo investigados por fiscales especializados. Al existir agentes del Estado involucrados en el cometimiento del delito, estas investigaciones previas tienen que pasar a manos de un fiscal o una fiscal de uso ilegítimo de la fuerza, que es la unidad especializada que se creó a partir de la vigencia de la Ley de Uso Ilegítimo de la Fuerza. Entonces, al no estar en fiscales especializados, tu investigación es escasa, es ambigua. Entonces, lo primero que estamos solicitando es que esas 23 víctimas de desaparición forzada, porque la de los 4 niños ya se encuentra en manos del fiscal correspondiente, tengan una retipificación dentro de la investigación previa. Pero adicional, contar que las 27 víctimas, incluyendo la de los 4 niños, tienen medidas de acción urgente y medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. ¿Eso qué implica? De que primero, sí, eso que implica, primero, que hay un patrón de conducta de Fuerzas Armadas ya identificado y hay que detenerse. Y segundo, que hay que establecer un cronograma de mecanismos de búsqueda para todos estos casos, donde sigan no solo estándares internacionales, sino que también un acompañamiento social y psicológico a los familiares y un involucramiento permanente de los familiares en esto. Entonces, nuestro rol es asegurar de que eso ocurra. Y entre esta semana o la siguiente, nosotros estamos esperando a que se conforme una reunión interagencial entre la DINASET, la Fiscalía General del Estado y demás autoridades para establecer cuáles van a ser los mecanismos de búsqueda en favor de estas víctimas de desaparición forzada. Entonces son 27 víctimas de desaparición forzada que ya cuentan con medidas cautelares. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que está declarada su desaparición forzada. Es decir, ya no es duda ni para ustedes ni para la entidad que otorga las medidas cautelares. ¿Cuántas otras denuncias existen? Me hablaba Uriel hace unas semanas de varias denuncias en Esmeraldas. ¿Cuántas otras denuncias no confirmadas hasta hoy existen en el país y cómo están zonificadas territorialmente? Eso también es importante para darle lectura no solamente al ingreso de la fuerza pública a los barrios populares, sino también a la dirección que esta tiene en la intención. Bueno, sí, hay una docena de casos no monitoreados, no solo de desaparición forzada, que es lo que estamos intentando nosotros construir un mecanismo de recepción de denuncias para poder monitorear el real número de desaparición forzada, sino que también un incremento de casos de ejecución extrajudicial que hasta la fecha no se han investigado.
la del niño de 14 años, Miguel Ángel, de Guasmo Sur, la de Carlos Vega y Panaque, del barrio Cuba, ocurridos en Guayaquil, y también una docena de casos en la provincia de Esmeraldas, que hasta la fecha la gente tiene miedo de denunciar, y los pocos que existen en manos de Fiscalía no han tenido su conducción investigativa adecuada. Pero nosotros desde hace mucho tiempo advertimos que ya hay una irrupción desproporcionada, arbitraria, del uso de la fuerza y de intervención militar en barrios populares de todo el Ecuador. Pero lamentablemente el Ejecutivo ha hecho caso omiso a estas alertas y ha transformado esto en una política de terror contra los más vulnerables. Es una política de Estado. Ya se puede calificar este diseño de la política de seguridad como una política de Estado que es atropellante de los derechos más elementales. Correcto. Ya podemos decir que es una política de Estado y que inició a partir del discurso. Este discurso que para el presidente quizás sonaba electoralmente positivo, pero operativamente era un llamado a cometer graves violaciones a derechos humanos. Y es por eso que ya podríamos estar hablando de una sistematicidad de casos y también de un direccionamiento político directamente del presidente hacia Fuerzas Armadas para cometer este tipo de acciones. Pero, por supuesto, en este tipo de contextos, la justicia tendrá que pronunciarse en su momento sobre estas graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado. Correcto. Tocayo, en algún momento el Estado también pretendió instalar la teoría de que un delincuente en particular, alias Momo, había ordenado la ejecución de los 4 chicos, de los 4 niños de las Malvinas. ¿Se ha podido certificar eso en algún punto de la investigación o hasta este momento sencillamente es otra cuestión que sale del discurso pero no tiene respaldo como ya ha venido el gobierno haciendo en varias de las etapas del proceso? Este testigo que anunció una supuesta participación de bandas de crimen organizado en el asesinato de los 4 niños no volvió a aparecer. De hecho, apareció en el proceso penal, en la investigación previa, bajo condiciones muy sospechosas. Apareció de la nada. El día, y esto ya lo puedo decir porque ya no es público, ya es instrucción fiscal, este sospechoso vino en horas de la noche a Fiscalía, fue traídas por una agrupación de la Policía Nacional, supuestamente con información. Ocurrió el mismo día en que se hizo mediático y público. A decir que escuchó a alguien más decir que eran bandas de crimen organizado. En un contexto etílico, no solo de él, sino de la gente que estaba a su alrededor. Entonces, este sospechoso... En un contexto etílico, entonces ellos estaban bebiendo y alguien dijo algo y entonces exacto. El hombre se acercó a decir... Entonces la tesis principal, no solo de los abogados de los 16 militares, sino del gobierno, del presidente Daniel Noboa, es a partir de un testimonio, de un testigo, en un contexto etílico, no estoy diciendo que él estaba borracho, sino de que era en una zona donde estaban bebiendo las personas. Que alguien más dijo... Alguien que estaba chupando contó que le contaron. Exacto. Básicamente, ese es el testigo estrella de la defensa de los 16 militares y también del Estado. Pero más allá de eso, independientemente de quién haya sido, hay una responsabilidad estatal porque los niños estaban bajo la custodia de los agentes del Estado. Claro, ese es otro. Su muerte es responsable del Estado. ¿Cómo un mafioso decide sobre la integridad de alguien que está en custodia del Estado? Eso tampoco hace ninguna conexión lógica. Correcto. En caso de que hubiera participación de bandas de crimen organizado, hay que encontrar el nexo, porque podemos decir, han habido muchas denuncias sobre comportamientos de Fuerzas Armadas donde detienen a chicos y los llevan a otra zona a propósito para exponer su vida y su integridad personal. Y esto particularmente a personas que pertenecen a bandas del crimen organizado. No estoy diciendo que los chicos formen parte de la banda del crimen organizado, sino que es un patrón de comportamiento de Fuerzas Armadas de llevar a personas que aparentemente pertenecen a una banda a territorios donde está la banda contraria para que les maten. Esto es un comportamiento que estamos monitoreando informalmente en distintas zonas del Ecuador, que es muy complejo exponerlo como tesis, pero es una hipótesis que también tiene que tener Fiscalía y la está teniendo. Es una hipótesis. Yo no puedo decir que eso ocurrió, pero
sí, evidentemente hay un patrón, y de los 16 militares al menos uno tiene que decir por qué los detuvieron y por qué los llevaron a Taura. Si no lo dicen, hay una responsabilidad estatal de encubrimiento de lo que pasó, del derecho a la verdad, porque no solo sirve que estén en prisión, necesitan la verdad los padres. Ahora, para comprender mejor esta hipótesis, Fernando, y traducirla un poco a términos de acera, lo que está haciendo el Estado en esta hipótesis, nuevamente soy claro en ello, es sustraer a supuestos miembros de ciertas bandas a modo de secuestro y trasladarlos a territorios de otras bandas y luego, uy, se están matando. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna, señor. Y ojo, no solo fuera no solo en los barrios, también en las prisiones. Estos traslados arbitrarios, estas muertes sospechosas, ocurren a partir de traslados. Y es algo que también hemos denunciado. Entonces, no sabemos bien qué tipo de política de seguridad existe. O es una política ordenada por el presidente de la República, o es una discrecionalidad abusiva de Fuerzas Armadas. Claro. Discrecionalidad que admite el discurso político que impulsa el propio gobierno, porque pues, ya lo hemos conversado contigo mismo acá, ¿no? Cuando uno tiene un discurso de ese nivel de violencia, eso se va filtrando entre las jerarquías hasta que llega a un militar de bajo rango y decide, ok, si el presidente dijo esto, entonces yo estoy facultado para discrecionalmente utilizar mi gatillo. Lamentable, Fernando, pero yo de verdad te agradezco muchísimo, no solamente a ti, a Billy, a Uriel, a todas las personas que están vinculadas a este proceso, pero te voy a pedir que no nos permitas a nosotros volvernos a ser engullidos en este espiral político y más bien en cada actualización. Sabes que esta es tu casa, sabes que la invitación está abierta, vengas a contarnos para beneficio de nuestra audiencia cuáles son las cosas que están ocurriendo y cuáles son las actualizaciones en estos casos. Muchas gracias, Fernando, y a los compañeros de la Contra por la invitación, y estamos ahí en contacto. Un inmenso abrazo, querido Fernando. Chao, chao. Cuídense. Chao, tocayo. Fernando Bastías, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que está a cargo en este momento de la representación de los familiares de Josué, Ismael, Saúl Nemías y Steven, los 4 niños de Malvinas que fueron secuestrados por agentes de la fuerza del orden y luego desconocemos su destino. Luego todo es turbio, luego todo es sombrío, luego todo está manipulado, y esta intención de manipulación es justamente lo que hace que estos tipos de casos ya no sean casos aislados, sean parte de, como decía Fernando Bastías, una conducta identificable en las fuerzas del orden respecto de la ciudadanía, una ciudadanía que prácticamente se queda sin elementos de defensa en este tipo de abusos. Afortunadamente, tanto Fernando como Billy Navarrete, como el Comité de Defensa Permanente por los Derechos Humanos han puesto la cara, el ímpetu y su muy buena formación profesional a disposición de encontrar justicia para las familias, ya que para los niños fue muy tarde. Y fue muy tarde porque intentaron taparlo, intentaron manipularlo e intentaron esconderlo en lugar de reconocer el error y disponer todas las herramientas y los recursos del Estado para encontrar esas criaturas con vida.